Son las 6:17 y ya tenemos la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Con él vamos a conversar sobre muchos temas. Ya está pendiente el tema del agro, pero comencemos con el cambio de ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la mirada, la visión que tiene la Cámara de Agricultura de la Primera Zona? Sabemos que usted vino directo de Bogotá al aeropuerto y hasta acá. Buenos días. Buenos días, Liliana. Buenos días a todos los radioescuchas. Una mañana fría aquí en Quito. Pues yo creo que el cambio de María Elsa Viteri, por la razón que haya sido, fue positivo ese cambio, pero realmente es positivo haber puesto a alguien tan pragmático como el caso de Richard Martínez. ¿Por qué es pragmático? Yo creo que Richard ha venido planteando, y venimos, Richard se separa del sector empresarial para ir a gestionar desde gobierno los cambios que se requieren, y es la visión que tenemos. Ha venido planteándose un sinnúmero de cambios, no de ahora, desde algunos años, porque ya veíamos que este rumbo económico nos ha demostrado, y con creces, que nos ha complicado más la vida a los ecuatorianos. Nos ha encarecido la vida, nos ha complicado el tema de mercados, el costo de producción y el costo de vida cada vez se complica más. Y la presencia de Richard se evidencia en positivo, no solamente hacia el interior del Ecuador, sino cuando vemos que su nombramiento automáticamente refleja una caída en el riesgo país, una caída de calificación en el riesgo país. Y se notó de un rato a otro eso. Fue inmediato, fue inmediato, los mercados reaccionan inmediatamente, así como, y lamentablemente tenemos que decirlo, el nombramiento de María Elsa generó el efecto exactamente inverso. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué un cambio en un instante puede cambiar la perspectiva, la mirada de los sectores que están involucrados en este tema? Porque el aspecto económico, y si hacemos memoria y nos acordamos de esta mano invisible que nos hablaba de Keynes, de la oferta y la demanda, pero cuando en esa mano invisible teórica se consolida el factor confianza, la cuestión cambia completamente. El Ecuador es un país con potencial productivo, es un país con grandes expectativas, pero tiene un problema grave. ¿Cuál es? No generamos confianza. Entonces, cuando una ministra que en su momento tuvo que tomar decisiones, creemos que fueron decisiones erradas, el no pago de deuda, tomó decisiones en el incremento del impuesto a la salida de divisas. Son efectos que cuando regresó al ministerio, lo vemos exactamente con la preocupación por el otro lado. O sea, ok, es lo que hizo. Probablemente puede repetir lo mismo, porque ya teníamos otro escenario paralelo en que se ha evidenciado que la deuda superaba con creces el famoso 40%. ¿Por qué el sector de la economía es tan frágil, tomando en cuenta que usted dice dos factores que son muy importantes, la confianza y la palabra también? ¿Qué es lo que se produce en ese ambiente, en ese escenario? ¿Qué hace que usted el día de mañana, o que una familia o que una persona decida invertir en un emprendimiento pequeño o pensar en comprar un carro o no? Es la confianza de que voy a tener ingresos para poder pagarlo, es la confianza de que voy a poder crecer. De pronto, cuando no hay confianza, yo prefiero tener la plata metida en el banco o en el colchón bank, pero no crezco, no emprendo más. Entonces ese es un factor fundamental. Más bien lo que hay que esperar ahorita es, se estaba hablando de un proyecto de ley económico urgente. El proyecto de ley estaba en manos del Ministerio de Economía. Obviamente este cambio tan positivo, pero tan fuerte también en el Ministerio de Economía, ha generado que el proyecto tenga que ser revisado, estimo yo, de manera integral. Pero el tema, seguimos en un tema que sí es similar, y más bien hacemos el planteamiento, presentemos el proyecto de ley previamente, antes de ser presentado a la Asamblea. El momento que se presenta a la Asamblea el proyecto de ley, ya corre el plazo de 30 días. De pronto los sectores productivos, si bien confiamos en lo que el ministro pueda tomar las decisiones más acertadas, pues sí creemos que deberíamos tener una idea de conocer el proyecto de ley, y una semana más, una semana menos,
no creo que cambie el escenario poder tener una discusión, que se presente el proyecto de ley, hacer observaciones 3, 4, 5 días y que ahí se presente ya un proyecto de ley consensuado a la Asamblea. Al final, el presidente siempre dijo, nada con ustedes sin ustedes, o sea, nada para ustedes sin ustedes. Entonces, el que el proyecto de ley salga sin que haya visto, sin tener claridad en el sector productivo, sí preocupa. Rodrigo Gómez de la Torre, una consulta. ¿Cómo está la economía ecuatoriana, tomando en cuenta de que ayer hubo una rueda de prensa que dio el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, donde manifestaba que el petróleo, el barril del precio de petróleo ecuatoriano ya bordea los $70, mientras tanto en el presupuesto se dio una cifra menor? ¿En qué ayuda esto? ¿Cómo amaina también la situación y la mirada económica del país? A ver, yo creo que eso tiene las dos aristas. Obviamente, si teníamos $41.50 por barril de petróleo presupuestado y vamos a recibir cerca de 70 o 70, pues un ingreso adicional siempre es positivo, y más aún cuando tenemos una gran deuda que pagar y tenemos obligaciones tanto hacia afuera como hacia adentro del Ecuador. Por el otro lado, y eso sí lo digo a título muy personal, a mí, en cambio, me preocupa el incremento de precio de petróleo. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral. Entonces, probablemente lo que tendríamos que hacer desde una óptica muy responsable es esa lotería, esa suerte de cerca de 25 o 27 dólares que tenemos adicionales, pues hay que manejarlos de manera muy responsable. Obviamente hay que pagar. No descartaría la posibilidad, y esto pasa muchas veces en pequeños emprendimientos, guardar un pequeño ahorrito, tener un fondo, porque no creo que el precio del petróleo necesariamente pueda sostenerse en el tiempo. ¿Por qué ha subido el precio del petróleo? Por los conflictos en Medio Oriente. Estrictamente confianza, porque las tendencias mundiales más bien son a decrecer en el consumo de precio del petróleo. ¿Qué efectos va a tener ese proceso ilegítimo, ilegal e incalificable que tuvo Venezuela el día domingo con las declaraciones del presidente Trump en que dice no vamos a negociar más con PDVSA? Eso también va a generar un efecto en el precio del petróleo. Ahí vemos otro efecto especulativo. Entonces yo sí confío y más bien hago un llamado a que se maneje de lo más responsablemente posible este margen de utilidad adicional que estamos teniendo por temas de coyuntura. Aquí sería bueno también, ¿hay posibilidades de ahorro o no? Yo creo que siempre hay posibilidades de ahorro, porque si no teníamos presupuestado eso, aunque sea unos 500, unos 1.000 millones, yo creo que sí sería factible. No será fácil, porque la cuantiosa cantidad de obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano hoy por hoy es gigante, es fuerte, pero sí creo que deberíamos guardar un 5, un 10% del margen de diferencia por cualquier contingente, y ir generando como costumbre, como buena práctica económica, ir guardando ese porcentaje por cualquier eventualidad del futuro. Conversamos con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y ex candidato a la prefectura de Pichincha. Rodrigo, ¿y cómo está el sector? ¿Cómo está la agricultura? ¿Cómo está la Primera Zona? A ver, yo diría que la agricultura en el Ecuador está prometedora, pero que tenemos un problema muy, muy serio en costos de producción y en mercados. Cuando nosotros aquí en el Ecuador hablamos de sobreproducción, y esa es una palabra que tengamos muy, muy presente, porque hablamos de sobreproducción de papa, que cae el precio, sobreproducción de leche y se cae el precio y las industrias no compran, sobreproducción de arroz y tenemos a la una completamente saturada de arroz. Yo creo que lo que tenemos no es un problema de sobreproducción, tenemos agricultores que están haciendo su trabajo, que es producir más, porque el Ecuador se ha vuelto un país caro para producir, pero tenemos un problema de industrialización y mercado. O sea, no es un tema solamente de producir, hay que producir lo que podemos vender, y en el caso puntual que hemos hecho el análisis completo de la leche, tenemos una situación de una caída de consumo altamente importante, pero claro, ante la caída de consumo por informaciones tendenciosas y erradas,
con respecto a un alimento que es la leche, que es un alimento completo, es un producto altamente nutricional, necesario para el desarrollo de músculos y del cerebro humano, inclusive en la infancia y adolescencia, lo que vemos es que generamos un problema a lo largo de toda la cadena. Entonces, lo que estamos buscando son mecanismos de fomentar consumo, y obviamente este consumo tenemos que ir corrigiendo distorsiones como los altos costos de producción. Rodrigo, usted topó un tema que es fundamental en esto, es la sobreproducción. En el caso de la papa, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, muchos agricultores de la provincia del Carchi ya no quieren sembrar papas porque dicen o les dejan podrir el producto en el mismo terreno, porque muchas veces coger el quintal, pagar a las personas del diario, les sale mucho más caro que vender en el mercado a $3. A ver, yo creo que hay un tema altamente sensible y altamente complejo. Las fuerzas del mercado, así como el riesgo país sube y baja, y como el petróleo sube y baja por temas especulativos muchas veces, lo mismo pasa en los demás productos. El año pasado, el gobierno central tenía una sobreproducción de semilla de papa que el gobierno comprometió la siembra y luego creó una serie de kits y unos beneficios a productores y comenzó a entregar semilla. Cuando nosotros, y esto puede sonar un poco disonante hacia el sector productivo, pero cuando intervenimos en el mercado de manera artificial, muchas veces terminamos teniendo problemas de conflictos del mismo mercado. Lo que nosotros necesitamos hacer como país realmente, y esto no hablo por la papa o por el arroz o por la leche o por la carne, es ir corrigiendo los problemas de las distorsiones. Tenemos altos aranceles y tenemos productos ecuatorianos fabricados en Ecuador que se venden más baratos en Colombia que lo que se venden aquí en el mismo país. No tiene ningún sentido. ¿Por qué se está dando eso? Tenemos unas utilidades que según el ministro de Agricultura son gigantescas en el costo de los insumos. Entonces, veamos cómo generamos más competencia, porque la competencia va a crear excelencia. La competencia en el costo de los insumos va a hacer que se bajen y que los márgenes de utilidad sean los más adecuados y que el productor y que el consumidor pueda escoger lo que más le gusta, lo que prefiere. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir viendo cómo vamos corrigiendo de la economía. Y obviamente, paralelamente, para tener y seguir generando sobreproducción, porque yo creo que la sobreproducción va a ser necesaria, abriendo más mercados, de forma que el productor no solamente no tenga que dejar la cosecha en la cementera, sino pueda vender hacia afuera, industrializar. Tenemos una planta industrializadora de papa en el Carchi que está parada y nadie dice nada. Entonces, algo tenemos que corregir en los procesos internos, porque también hay ese tipo de distorsiones. Rodrigo, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y retornamos? Porque hay que hablar también sobre la cuestión política, qué es lo que está pasando con el movimiento Creo. Mensajes que siempre debemos recordar. Serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Francisco Estéreo Te acompaña. Inicio de espacio publicitario. Al fin alguien confió en mí. Nada como estar con Camello. Qué bien tener trabajo. Ya tengo empleo. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía, son más de 26,000 jóvenes entre los 18 y 25 años los que cuentan con trabajo y la posibilidad de alcanzar sus sueños. Quito, 40 años patrimonio cultural de la humanidad. Juntos, trabajemos para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Fin de espacio publicitario. Francisco Estéreo al día.
6:31 aquí en Francisco Estéreo y continuamos dialogando con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Rodrigo, ahora sí hablemos de la cuestión política, ¿qué es lo que está pasando en Creo? Se pensaba que usted iba a ser el candidato a prefecto, pero ya lanzaron la candidatura del señor Federico Pérez Intriago. A ver, yo creo que, primer aspecto, cuando estaba presidente cantonal Patricio Donoso, yo mantuve una reunión larga con él y le dije, yo no voy a mezclar jamás la vida gremial con la política partidista. O sea, en ambos casos se está haciendo política, son dos tipos de política distintos. Yo hasta el momento, con una solicitud de mi directorio, estoy extendido en el plazo, estamos convocando a elecciones para la Cámara, no sabemos cuál es el desenlace de esas elecciones, pero yo sigo como presidente de Cámara de Agricultura. De la presidencia de la Cámara de Agricultura he asumido la presidencia del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Por ende, interferir desde el gremio hacia la vida político-partidista, pues en lo personal no lo creo adecuado. Por ende, más bien las decisiones se han dado, y de hecho he estado hasta un poco distanciado del movimiento porque no he querido que haya ningún tipo de cuestionamientos o interferencias. Justamente este sábado se lanzó la afiliación de Federico Pérez, estuvo Guillermo Lazo presente en la Plaza Belmonte. Pues ahí hay que ir viendo cómo se van definiendo los cuadros. El movimiento se ha pronunciado que tal vez no es el momento más adecuado para definir candidaturas. Se están hablando ya de un sinnúmero de precandidaturas, no solamente en Creo, en otros movimientos, y hay un poco de nombres que siguen saliendo. Pues yo creo que ese es un tema que se debe manejar de manera muy responsable. Los partidos políticos y los movimientos políticos tienen que tener claro que el clientelismo político es lo que ha llevado al país a lo que estamos. Entonces hay que plantear alternativas en las cuales yo sí creería que retomar conceptos como la cogestión desde la alcaldía con los conciudadanos de Quito, desde la prefectura con las parroquias rurales y cantones, yo creo que es fundamental. Hay que volver a empoderar al ciudadano para que sea el ciudadano el que sea el gestor del cambio y no esperar que llegue a la junta parroquial, a la alcaldía o a la prefectura, alguien que nos va a contar un pocotón de cosas muy atractivas y muy maravillosas en el proceso de campaña, pero que luego ya vamos a la ejecución y nos encontramos con problemas muy serios. ¿Están unidos en Creo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se nota tal vez algunas cosas internas que no se dice a la opinión pública? ¿Qué sucede? Mal podría hablar yo de la parte interna, como digo, estoy más bien separado un poco, porque no he querido mezclarme, o sea, yo creo que... ¿Ustedes seguirán en la Cámara entonces? Yo sigo en la Cámara, y si salgo de la Cámara, pues ahí me sentaré a conversar o continuaré con mis actividades personales, porque también estos cargos de representación gremial son muy bonitos muchas veces, se plantean cosas, pero son temas que también nos dispersan y nos disipan de nuestras actividades propias, son cargos honorarios, ¿no? Pero esto le da más satisfacciones que la política. Es una forma de hacer política diferente. Y yo creo que es una linda forma de hacer política el poder trabajar con agricultores. Vamos a tener discusiones, vamos a tener ideas contrapuestas. El mismo tema de apertura de mercado es un tema altamente sensible en el sector agropecuario. Pero cuando vemos, por ejemplo, y ese ha sido uno de los argumentos grandes, el acuerdo comercial con Europa, sin que podamos hacer mayor cosa entre agosto y diciembre del 2016, pues generó cerca de $400 millones adicionales en ingresos, un incremento en volumen de exportaciones, y más que eso, atrás de todos estos dólares y volúmenes de toneladas de exportaciones, pues se sostuvieron decenas de miles de puestos de empleo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver las cosas al revés, y vemos que requerimos de un mercado donde ubicar la producción, y el mercado ecuatoriano es un mercado de 16 millones, cuando tenemos un mercado de más de 500 al otro lado del océano, pues ya se pone muy atractivo. Y ahora que regresaba, como comentábamos, estaba en Bogotá, fue una invitación precisamente para tratar un tema complejo. ¿Cuál es ese tema? Diálogo social
en los temas laborales. Estuvo presente la OIT, estuvo presente la embajadora del Global Deal, del Pacto Social, del Acuerdo por el Pacto Social de Suecia. Y yo creo que ese es un tema que puede generar un poco de preocupaciones, pero fue muy interesante, sectores empleadores planteando sus propuestas y posiciones hacia futuros, sectores trabajadores, sindicatos de 8 países, viendo qué viene hacia el futuro y cuál es la posición de los gobiernos. Y cuando vemos que el pacto social y que el diálogo social, más que pactos, el diálogo social tripartito, lo manejamos muchísimo en función de definir un salario básico o de solucionar algún conflicto empresarial o sindical en materia laboral, más bien lo que se vio ayer, y creo que el cierre por parte del representante de OIT fue fundamental, es ¿por qué no estamos hablando del pacto social pensando en cómo incrementar la productividad de las empresas, cómo incrementar la productividad de los actores económicos? Porque del incremento de productividad, del incremento de producción, vamos a tener mayor posibilidad de generación de empleo pleno. Entonces, esto fue directamente relacionado con la Cámara, con lo que usted está dirigiendo en estos momentos. Con la Cámara y con el Consejo Nacional del Trabajo, del cual sigo siendo parte. Entonces, creo que son temas que deben ponerse sobre el tapete, que muchas veces en un proceso de candidatura no se pueden decir porque voy a perder votos por aquí o voy a perder votos por acá. Y las candidaturas son sensibles porque hay que enamorar al votante, pero también hay que ser claros, ese votante al cual se le enamora para luego conseguir el voto, hay que enamorarle con algo que uno está en capacidad real de cumplirlo. Por caso contrario, son sueños de sirena que derivan en conflictos futuros y en problemas de gobernabilidad. Rodrigo, ¿qué le parece si sobre este tema podemos conversar en una entrevista futura para más que todo profundizarla y darle la importancia que tiene? Cuando usted me diga, Liliana, yo encantado de la vida. Rodrigo, queremos agradecerle por su presencia. Hemos hablado 3 temas fundamentales que son necesarios que conozcamos todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias.